Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para contaros un pan de hace 8500 años en Cataluyuk, como Calatayud, pero versión turca. Es uno de los enclaves más importantes que existen en el mundo de la antigüedad porque eh, primero os voy a contar la noticia, porque si no voy a caer en la tentación de contaros la historia de este sitio que es maravillosa. Es conocidísimo, yo creo que es monumento por la UNESCO, junto a otros dos más, son protociudades, o sea, son ciudades, el tránsito que tenemos entre, digamos, ser nómadas, cazadores, recolectores, a ser sedentarios, en ese tránsito están una serie de civilizaciones que fueron muy precoces, totalmente anómalas por ¿cómo es? Göbekli Tepe, la que está en Turquía también. O sea, sobre todo en la zona esta de Oriente, Próximo Oriente, Medio Oriente, son anómalas porque tienen unos conocimientos de ingeniería, no sé, que son totalmente excepcionales. Dentro del Neolítico, que nosotros lo dividamos entre cazadores, recolectores y sedentarios, hay todo una colección de matices como son estados precerámicos, etcétera, etcétera. Os tengo que hablar de todo esto despacito, pero hoy primero os voy a contar una noticia de Cataluyuk, que han encontrado un pan de hace 8600 años. Es una noticia que he estado leyendo en La Vanguardia. No me acuerdo cómo se llama el periodista, pero yo os la he entruncado, o sea, he encontrado la justificación para hablaros de lo que es esta cultura, que es simplemente excepcional. Se supone que está en un ramal del río, en un afluente, y que es abandonada y que debido a que se seque ese afluente, porque sabéis que hay un periodo de postglaciación, de dryer, y después hay un periodo, o sea, especie de glaciación como en el 11.000, 10.000, y después otra vez ya, digamos, se va como enfriando, zonas más húmedas, después mucho más secas, etcétera, hasta la actualidad. Aunque hemos tenido épocas, digamos, de más frío, de picos de frío, porque es totalmente cíclico. Lo que pasa es que ahora con la mano del hombre, pues estamos pervirtiendo lo que son esos ciclos, por decirlo de alguna forma. Lo estamos acelerando o lo estamos, no sé, estresando. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Estamos en lo que es el tránsito entre lo que es el paleolítico, bueno, estamos en la época neolítica, como 10.000 años antes de Cristo, y entonces se van a dar unas protociudades, como en el caso de esta, que es antiquísima, que además con bastante, dentro de lo que cabe en la época, bastante concentración urbana. Entonces las mismas casas que están hechas de adobe, al principio tienen forma orgánica. No, no estoy contando la noticia, ya estoy cayendo en contároslo. Y después, con el paso de los siglos, va a ser más de ángulo recto, porque se abandona, se vuelve tal, pero cuando desaparece ese afluente de agua, todo esto lo voy a poner en el blog bien explicado, y además con incluso lo estudian, no sé si la Universidad de Londres se ha investigado en los años 60, fue un inglés, nunca me acuerdo de los nombres, que fue totalmente pionero, que encontró esta cultura, que fue su gran difusor, y lo abandonó, no sabemos por qué, pero después, 30 años después, de los años 90, un discípulo suyo, también de la misma universidad, vuelve a emprender la investigación, y además la arqueología, que es una disciplina muy, no lenta, sino pausada, que necesita de muchísima planificación, y a su vez después todo lo que encuentran, a lo mejor en 2 meses, se pasan todo un año organizándolo, inventariando, sacando conclusiones para después volver a irse a otra campaña, ¿no? Pero lo que pasa es que con el progreso se dan respuestas a interrogantes que habían ocurrido a lo mejor 20, 30, 40, 50, incluso un siglo antes, porque no sabían dar respuesta a eso, y las siguientes generaciones, otras disciplinas, ayudan a arrojarle luz. Bueno,
Y este señor ha sido el que ha llevado a cabo estas últimas investigaciones y ha hecho también una grandísima difusión, porque estas casas son muy particulares, son casas que se entra por arriba, por el tejado, y están superpuestas, no hay calle, entra la luz, después tienen un hogar dentro, después tienen también unas cabezas de toro, tienen dibujos en las paredes donde aparecen los buitres, también aparecen unas deidades femeninas, la Gran Madre, que son como señoras así jaquetonas de cierta edad, yo ya soy la Gran Madre también, que están en un trono, están desnudas, pero están abundantes de carne, no sé, estéticamente son preciosas y tienen esa peculiaridad. De alguna forma, la ciudad servía también, como diría yo, esas casas que eran de adobe, servía también como de muralla. No se sabe bien por qué son abandonadas. Estoy hablando de la zona de Anatolia, al este de Turquía, el Próximo Oriente, porque esa zona, junto con el Tigre y el Éufrates y la zona del Medio Oriente, de Jericó, etcétera, para ser donde se van se van a domesticar animales, la agricultura va a hacerse como con un sistema, digamos, de racionalización, de organización, seleccionando lo mismo que la domesticación de animales, seleccionando las especies, en fin. Voy a ver si os cuento la noticia y luego os hablo un poquito de Catalhoyuk, que en realidad me imagino que será como una I, como los alemanes, ¿no? Catalhoyuk. Bueno, en el Catalhoyuk se han encontrado, ahora os hablaré un poquito más, se me ha olvidado deciros que en las paredes siempre habían representaciones como de buitres, con muchísima insistencia, ¿no? Unas pinturas preciosas. Y en estas casas que además son bonitas, son sobrias, y se ha llegado a la conclusión, bueno, se sospecha, pero es solamente una hipótesis, que seguramente los cadáveres serían abandonados para que los animales, los buitres, los reciclaran, que eso lo hacen los parsis, que son los zoroástricos, y lo hacen también los budistas tibetanos. Cuando alguien se muere, le llevan a una zona, entonces los buitres se lo comen. Y entonces lo que pasa es que Catalhoyuk lo que habrían hecho es aprovechar esos huesos después de enterrarlos en las mismas casas. Pero eso son hipótesis, no lo sabemos, porque allí cuando se encuentran unas respuestas, lo que pasa es que genera a su vez muchísimas más preguntas, es lo que tiene la arqueología, pero es francamente apasionante porque requiere de muchísima minuciosidad y diría que de muchísima intuición y cultura, etcétera. Voy a seguir. Bueno, en Catalhoyuk, esta es la noticia que quería contar. Se ha encontrado una masa redonda esponjosa y se ha descubierto en esta ciudad, esa de Catalhoyuk, que es una protociudad, tiene 8.500 años y esta se ha encontrado, como si dijéramos, una torta al lado de un horno que estaba, como si dijéramos, estropeado. Había un pequeño objeto redondo, esponjoso, es un milagro, 8.500 años, pero no sabían bien quién era. En el rincón de una estructura que parecía un horno entre los restos del antiguo Catalhoyuk, en Turquía, que es el conjunto urbano más grande y mejor preservado del Neolítico en el Oriente Próximo. Además, los turcos le han hecho toda una estructura para protegerlo. Está al aire libre, pero tiene una estructura de madera, como si dijéramos una tienda de campaña gigante. Y bueno, me alegro muchísimo. Y aparte, arqueológicamente ha tenido una grandísima repercusión. Bueno, está considerado por algunos investigadores como la primera ciudad del mundo. No lo sabemos, otros dicen que Jericó. El artefacto tenía el tamaño de la palma de la mano, la tortita que os estoy diciendo, y tenía semillas de trigo, cebada, guisantes, etcétera. Porque estos cereales, el guisante es no es un fruto, es ¿cómo se dice? Es como el garbanzo. Hoy estoy espesa. En fin, es muy proteico. Bueno, probablemente era utilizado como alimento. Los arqueólogos lo que pasa es que han identificado este objeto, este residuo esponjoso, pero no tenían muy claro qué era, como un pan con levadura que se elaboró hace 8.600 años. ¡Qué locura! Bueno, el antiguo horno que estaba estropeado descubre un área conocida como se le llama el espacio 66.
no sé por qué, estoy viendo a mis gatos saltando sobre mi sofá, de Catalhoyuk, que es una zona caracterizada por casas de adobe, no existían calles, estaban pegadas una a otra y se entraba por arriba y por arriba entraba, digamos, era como la ventana, tenía también una salida de la chimenea del hogar. Bueno, tenían techos interconectados a los que se accede desde arriba. Dice un señor de allí, de la Universidad de Anatolia, que ha encontrado el pan, dice Ali Umuk Turkan, dice, con una documentación meticulosa identificamos el artefacto pequeño, redondo, esponjoso, encontrado en la esquina del horno como pan. La fina arcilla que lo cubría preservaba la madera y el pan, permitiendo que todos los residuos orgánicos hayan podido perdurar. Pruebas de radiocarbono sugieren que la muestra podría datarse de 6600 a.C. O sea, le sumamos 2, 8600 a.C. Niños, estaros quietos. Bueno, realmente la producción de pan con levadura está bien documentada en Egipto faraónico. Los semitas me parece que no le ponen levadura, es panácimo. Los egipcios, lo que pasa es que lo documentaron hace 4500 años. Me voy acordando de las cosas así a voleo. El producto que se han encontrado en Turquía es bastante anterior, por lo menos 2000 y pico años antes. O sea, si el Egipto es 4400 y esto es de 6600 antes de nuestra era, before present, pues son como 2000 y pico años, que no es moco de pavo. Dice, podemos decir que este hallazgo realizado en Catalhoyuk es el pan más antiguo del mundo. Lo que hemos encontrado es la versión en miniatura de una barra de pan. No se ha cocido en el horno, sino que se ha fermentado conservando los almidones. Un ejemplo así no ha existido nunca hasta ahora. Bueno, este asentamiento neolítico que llega a albergar unas 8000 personas, que es muchísimo en aquella época, estamos hablando de 6600 antes de nuestra era, hace 8600 años, siempre ha sido el centro de muchas hipótesis de lo que fue la época. En los primeros años de excavación se encontraron aquí los primeros textiles que se conocen, los primeros textiles del mundo. También se descubrieron artefactos como madera, pintura, murales, dibujos, como os estoy diciendo. Todo esto va al blog. Salih, tengo que leerlo, Salih Kaba, que es profesor de la Universidad de Gaziantep. En Turquía se habla lenguas urálticas, que tienen que ver con el finés. Unas lenguas que son tremendas, porque se adosan los fonemas, no sé qué. Una cosa tremenda, dificilísima. Recibió la noticia del descubrimiento mientras que examinaba residuos de planta en el laboratorio y le pidieron por favor que examinara, este era el especialista, para determinar si se trataba de masa de pan o un resto orgánico. No estaba muy seguro. Dice, tras un diagnóstico morfológico visual y un posterior examen microscópico, lo más interesante fue la presencia de residuos de cereales. El descubrimiento de trozos molidos o rotos de planta como la cebada, el trigo, los guisantes, reforzó inmediatamente la posibilidad de que se tratara de pan. No sabía si era pan o detritus. Dice, los análisis químicos indicaron signos de fermentación, lo que sugiere que la mezcla había sido preparada pero no horneada. Hace 8600 años. Y dice, este descubrimiento sin precedentes marca el espécimen parecido a un pan más antiguo conocido. Bueno, lo que pasa, como os he dicho antes, que los asentamientos neolíticos, de los cuales os voy a hablar en detalle, marcan la transición entre la vida nómada, la vida sedentaria y agrícola. La agricultura ya se había empezado a experimentar o a desarrollar hacia el 9000 antes de Cristo, hacía 3000 años. En el creciente fértil, o sea, entre Tigris y el Éufrates, Mesopotamia, cuando los grupos tribales de cazadores-recolectores descubrieron los primeros métodos de cultivar trigo y cebada, y después algunas legumbres, entre las cuales estaban guisantes, habas, lentejas, etc. No me salía antes la palabra legumbre, que el guisante es una legumbre. A mí me encantan crudos, como siempre mi madre me mandaba a pelarlos, me comía la mitad, que era una glotona. Bueno, ese control sobre la producción
el hombre a partir del neolítico lo que pasa es que aprende a controlar el futuro. Hace una selección genética de los animales, es decir, de cuál vive y cuál muere. Mejora la especie, o sea, desde las cabras, las ovejas, los caballos. Bueno, el perro es el primer animal que se domestica. Yo creo que eran carroñeros como nosotros. Pero sí, paulatinamente el caballo es el último y tengo que hablar también, y es el que, digamos, dispara las expectativas, porque permite el transporte, permite el arado, permite mil cosas. La carne, porque yo creo que en un principio lo que pasa, el caballo no lo tenían para domesticar, lo tenían para comérselo. Bueno, la producción, os voy a hablar un poquito de Catalhoyuk. La producción alimentar implicaba organización, sistematización, previsión, progreso, mejora, pero también división social, patriarcado, desigualdad social, explotación, etcétera, etcétera. Pero bueno, porque en Catalhoyuk todavía no hay división, se me ha olvidado deciros, todavía no hay divisiones estamentales y ni siquiera hay división de género, no se aprecia nada ni hay tampoco casas mejores que otras, son todas exactamente iguales. Es que éramos mejor gente, porque en la época en que éramos cazadores-recolectores había una idea de colaboración en el grupo, de que nadie más que nadie, todos nos ayudamos. Pero a partir que empieza el neolítico, se acabó el paraíso. Entonces ya empieza lo que se consideran gens, estirpe, yo soy más que tú, yo tengo mejor casa, yo soy el jefe, en fin. Empieza ya el excedente y ya empezamos la codicia, la degradación, la devastación, todo. Bueno, se supone que el sedentarismo era necesario para la realización de las tareas agrícolas seguidas por la conservación y la distribución y consumo de sus productos. Y todo eso pone fin a 40.000 años de vida nómada. Algunos investigadores, sin embargo, tienden a dar la vuelta a la tortilla, diciendo que la construcción de refugios, lo que pasa es que fue una consecuencia del cambio climático, o sea, fue el efecto de calentamiento global generalizado, persistente, después de los dryers que llaman en inglés, que había sido reciente. Era un breve retorno, porque muchas veces en los tejados lo que ponían más que paja, después con el tiempo pusieron paja porque era porosa, eran pieles de animales, en función del frío que hacía. Bueno, lo que pasa es que hay un retorno a la edad del hielo en el siglo XI antes de Cristo, pero que la formación de sitios cálidos y húmedos puede establecerse. Y bueno, lo que pasa es que eso facilita la domesticación de animales, la agricultura, etcétera, etcétera. Aparte, la domesticación de animales hace que los detritos de los animales sirvan de compost para las plantas. También se utiliza el de las personas, depende, ¿no? En cualquier caso, esta nueva forma de vida, lo que pasa es que en el neolítico temprano, el neolítico ya os he dicho que aunque lo veamos así de lejos de nómadas sedentarios, el neolítico tiene un montón de etapas que yo les contaré. El neolítico temprano trae un cambio cultural y socioeconómico que fue lo que supuso la revolución agrícola, porque hubo, o sea, los hallazgos arqueológicos que se han hecho establecen una relación estrecha entre las primeras sociedades agrícolas y algunos desarrollos culturales importantes, como, yo qué sé, los megalitos monumentales de Gobekli Tepe, que ya os he hablado y os voy a volver a hablar porque ahí hay generaciones, esto también está en Anatolia, hay generaciones para estar ahí investigando. Se encontró un señor alemán, Smith, que estas ruinas estaban consideradas que eran restos bizantinos y él se empeñó que no, y sencillamente es excepcional. Además, Gobekli Tepe no se sabe por qué en un momento determinado deciden taparlo todo, que es un conjunto gigantesco y se supone que era o un lugar de reunión o un templo, porque no hay representaciones humanas, todo lo que hay estamos en pleno neolítico, son representaciones de animales salvajes, de jabalíes, de lobos, pero además unas representaciones espléndidas. Y se supone que las columnas que hay con representaciones pertenecen, digamos, se supone,
era de familia noble. Bueno, Göbekli Tepe es el yacimiento más antiguo encontrado hasta el momento y no se sabe ni nada, no se tiene ni idea, porque los mismos que lo vivieron allí durante bastante tiempo, en un momento determinado, creo que en el 5000 y pico, antes de Cristo, decidieron taparlo y tampoco se sabe por qué. Tiene una estructura circular y un simbolismo con un significado múltiple de sus decoraciones esculpidas y sugiere, yo qué sé, como encuentros rituales. No tenemos ni idea de qué va la historia. Desde una perspectiva económica hay zonas de yacimiento. Lo que sí que se ha encontrado es que aunque Göbekli Tepe es más espectacular, hay como una influencia de ese tipo de construcción por la zona y en la misma época. Y lo que en nuestro pueblo, o sea, en el sitio que os estoy contando ahora mismo, lo que se ha encontrado es que hay zonas de almacenamiento para el grupo. Tendrían que tener silos y cosas así. Pero sin embargo, aún no se ha podido encontrar ahí trazas de la vida cotidiana que aparece mucho después en la arquitectura urbana y de viviendas, de yacimientos neolíticos precerámicos como Hotel al Sultán, que os tengo que hablar también, el Jericó, que es antiquísimo, porque Jericó es quizá la ciudad más antigua del mundo, pero vivieron, la abandonaron, volvieron a vivir, volvieron a abandonarla, no se sabe ni por qué vivieron ni por qué la abandonaron. En el caso de la que estoy contando, sí, porque el ramal del río se secó. Bueno, en esta de Jericó data del año 8500 al 7500 antes de nuestra era. En Asique-Hoyuk es del 8200, tengo que mirar, los 7400 antes de nuestra era. Y Catalhoyuk, la que os estoy hablando hoy, es de 7500 a 5600 antes de nuestra era. Catalhoyuk es increíblemente importante, o sea, porque aporta una información súper variada sobre lo que son sus habitantes, su modo de vida, que era muy igualitario. Y bueno, se solían enterrar en las casas, tanto bajo el suelo de las viviendas como en los montículos, en estos periodos posteriores, y fue deshabitado para con el tiempo volver a ser habitado, que eso también pasa en Jericó. Y se usa como necrópolis. Sugieren que Catalhoyuk tenía una población entre 3500 y 8000 personas, que eso es muchísimo, estamos en pleno neolítico, que es un número increíblemente extraordinario para los grupos porque mantener a esta gente a diario no es fácil, ¿eh? El cambio de tipo de vida en la primera aldea de Catalhoyuk se refleja con el paso de los ritos de enterramiento, porque al principio todas las construcciones son muy orgánicas, son redondas y muchas veces están adosadas unas a otras. Individuales, los enterramientos pasan de individuales a comunitarios y en lugares de almacenamiento privado encontraron en viviendas individuales. Esas viviendas estaban diseñadas inicialmente, sí, porque ya la propiedad privada empieza como que a estar ahí. Conforme el neolítico avanza, está formada por un complejo masivo de cavidades más bien, no sé, son como una especie de hormiguero, de grutas excavadas con un gran montículo. Hay como dos tel o dos tepe, como se diga, para dividir su espacio interior en habitaciones individuales. Yo digo que primero son orgánicas, redonditas, y después las casas son en ángulos rectos. Tiene como diferentes etapas. A partir de alrededor del 6000 a.C., las generaciones de residentes permanentes de cada habitación empezaron a reformar su vivienda en pisos con habitaciones en forma de panal de abeja. Es que me estoy acordando de Le Corbusier, no me hagáis caso. Los pisos ya estaba ahí, fluyendo su espíritu. Los pisos con habitaciones de forma cuadrada estaban hechos de barro, cosido con paredes enyesadas y con vigas de madera para soportar el techo, y estaban apilados uno encima de otro por filas, de forma que los techos de las casas inferiores también servían como patio y pasillo para los niveles superiores. Es como un montaje de casa. De esta forma, los complejos de viviendas de Catalhoyuk es una monería. Mantenían una forma general como de montículo que llegaba hasta 21 metros de altura, que es mucho, que estamos hablando de 8600 años, ¿eh? No había calles ni callejones y se entraba a la casa por arriba, como os he dicho. Y en lugar de eso, cada azotea
tenía una amplia abertura. Cuando llega a media hora, corto. Por todo esto lo voy a poner en el... porque os puedo hablar ahora de este tema. Tenía como una azotea y una amplia abertura que normalmente es sobre el hogar de la habitación en el lado sur para permitir la salida del humo, la entrada de luz solar y de aire fresco y la entrada y salida de gente. Los miembros de la casa se reunían allí para comer, dormir, practicar rituales y para otras actividades cotidianas. Catanjoyo presenta un modelo bastante igualitario socialmente, como os he dicho, que no es moco de pavo, ¿eh? Y a nivel de género también, lo cual me alegra. Digo, bueno, eran mejores que los de ahora. Todas las casas eran de tamaño similar, ninguna parece significativamente más grande, ni tiene, ¿cómo se llama?, hogares, ni almacenes mayores. O sea, está equilibrado socialmente. No hay casas mejores que otras. Ni artículos funerarios, porque muchas veces los enterramientos también nos dan mucha información de lo que ha sido la vida de estas personas. No hay evidencia de edificios públicos o centros ceremoniales. Todo era del grupo y todo se hacía en grupo. La similitud de las casas, no había casas mejores que otras, su decoración y sus lugares de almacenamiento, lo que pasa es que son tomados por los investigadores como una evidencia sólida contra la jerarquía que todavía no ha llegado. Las jerarquías socioeconómicas todavía no se han identificado reyes. Seguramente tendrían un líder, pero el líder no tenía mejor casa ni mejor tumba. Por lo menos aquí no se sabe. Bueno, hay indicios de igualdad de género. Bueno, en ausencia de registro escrito, obviamente, solamente se supone en base a nuestra propia percepción de lo que es una familia, que había ciertos grupos familiares que convivían, pero no está claro qué tipo de patrones seguían, si había poligamia o no había poligamia. No sabemos. Todo eso no podemos darle respuesta, puesto que lo que hay es toda una estructura bastante bien conservada, pero hasta ahí llega la cosa. Me parece que le quitaban la cabeza cuando moría, pero después con el tiempo se la devolvían. Bueno, una cosa ahí. La mayoría de las figuras humanas pintadas en los murales no tienen género. Los esqueletos humanos recuperados de las tumbas bajo el suelo de las casas en las necrópolis representan tanto hombres como mujeres. No hay un sitio especial para enterrar a uno ni para enterrar a otro. No hay ninguna diferencia llamativa en la calidad y cantidad de las tumbas. Y hay una pequeña diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la esperanza de vida, porque claro, ellas tenían muchos hijos, que puede estar relacionado seguramente con los partos. Por lo demás, ambos géneros gozaban de idénticas colaboración, con cargas de trabajo similares. Cariños quietos, me tiran la casa. Bueno, y los análisis de la ADN de los restos de niños revelan que los hijos de una familia podían vivir en una casa diferente, lo cual es como si se hubiera socializado, o sea, como si había un sitio para criar a los niños y esos niños estaban protegidos por el grupo. Eso me parece de civilizado. Había como una educación de niños de la comunidad. Eso lo hacen también los Himba en África. O sea, los padres no pueden ni pegarle ni regañarle ni nada. Se crían en grupo y se protege mucho al grupo de los niños. Había como una base compartida. En las primeras excavaciones, en los 60, estaba, como os he dicho, James Mallard, que no se sabe por qué fue un grandísimo difusor de todo esto, llamó la atención sobre esto, pero en un momento determinado abandonó, después de trabajar como un loco, abandonó toda esta investigación y 30 años después la volvió a tomar un discípulo suyo. Encontró varias casas decoradas con pinturas murales en las cuales tenían buitres, elaboradas con bucrania, que eran enormes cornamentas de buey. No sé, algo tenía que ver el buey en su vida, situada encima de unas tarimas cortas que separaban una parte de la habitación. Y entonces James Mellard, llamó a estas casas santuarios, pensando que debían de estar reservadas para el culto, algún tipo de élite religiosa dentro de la estructura social de Cataljoyo, pero las inspecciones, o sea, las investigaciones más tardías, junto con el uso de nuevas tecnologías, como os he dicho antes, lo que pasa disponible en los años 90, lo que pasa cuando se toma la segunda investigación, lo que pasa es que revelan que otras casas de Cataljoyus también tenían lo mismo, tenían las mismas decoraciones con los cornamentas de los toros, etc. Con lo cual la casa esa que se había encontrado no era más que una casa más.
y tenían también pinturas murales escondidas bajo capas de yeso, utilizada en diversas ocasiones para tapar la suciedad y el hollín. Y muchos de los descubrimientos renovados tenían pinturas nuevas, mientras que otros se dejaban en blanco. Bueno, allí al gusto del dueño de la casa. Las pinturas son muy bonitas todas, son muy raras, son súper libres. Aunque el descubrimiento de los murales en casi todas las casas de Catalhoyuk reafirma la presencia de una sociedad igualitaria, al menos en términos de riqueza, de estatus, y las excavaciones posteriores, de Ian Holder, que es el discípulo del que os he dicho antes, de James, en las casas con decoraciones más destacadas, lugar al hallazgo de cantidades extraordinarias de esqueletos, apuntando a un grado de centralidad religiosa de dichas casas. La figura humana, lo que pasa es que no tienen cabeza, qué mal rollo, pero la columna vertebral está intacta, con lo cual quiere decir que no fueron decapitadas. Yo no sabía eso, me enteré hace poco. Y aparecen en las pinturas murales de Catalhoyuk. Lo que aparecen ha sido discutido entre los expertos porque son muchas veces caracteres antropomórficos sin género que también aparecen en los relieves esculpidos de los megalitos de Gobelite, o sea, porque estamos en la misma zona, eso es como una estepa, en la misma zona de influencia geográfica. Se cree que están relacionados con rituales y la religión, como los murales de Catalhoyuk suelen estar acompañados, me voy a quitar, está apretando el pantalón, acompañados de buitres. Y la primera asociación que se hizo, como os he contado antes, primera interpretación, lo que pasa es que sugerían esta conexión con los ritos funerarios que, como os he dicho, aquí, están vinculados a que se abandonaban los cadáveres, entonces se los comían y después los huesos la familia los enterraba en las tumbas. Eso se sigue haciendo, los parsis lo siguen haciendo, y los tibetanos. Sin embargo, este ritual no tiene ningún testimonio. Esto es el directo. Acaba de llegar mi hija. Este ritual, cierra la puerta, please. No tiene ningún testimonio fiable, o sea, es una hipótesis por la zona. Más recientemente, Ian Holder encontró esqueletos decapitados. Un segundo. ¿Has cerrado la puerta? Cuyas cabezas habían sido separadas para ser luego colocadas cerca de la entrada. ¡Qué horror! Estas cabezas, lo que pasa, eran tanto de hombres como de mujeres. No había... a menudo pertenecían a las personas más ancianas de la sociedad. Quizás era su forma de venerarlo. No podemos, con nuestra mentalidad, juzgar lo que hacían hace 8.600 años, obviamente. Ellos a lo mejor lo hacían para dar una reverencia especial, digo yo, porque eran ancianos sabios, o yo que sé, o sagrados, y más tarde pues eran ancestros y protectores del hogar y comunidad. Como a veces esas cabezas se devolvían a sus cuerpos originales, también se puso en evidencia que ese grupo de personas podía haber tenido, yo que sé, entierros especiales o incluso repetidos. Son todo hipótesis, ¿no? Os estoy contando hipótesis. Esta interpretación lo que pasa es que arrojó una nueva luz sobre nuestra comprensión de la mujer sentada en Catalhoyuk, que eso he dicho que es como una mujer mayor que está desnuda, que tiene las carnes abundantes, pero sin embargo tiene una actitud, está en un trono y tiene una actitud de mucha paz, que son figuras femeninas desnudas, recuperadas de las tumbas y nichos de esta ciudad, y son caracterizadas por son barrigotas, nalga abultada y grandes pechos como las Venus, pero esta no, esta se nota, está relajada. Y esta figura lo que pasa es que han generado interpretaciones de todo tipo, desde diosas de la fertilidad a la gran madre, al ideal femenino, y el soporte material de esta hipótesis es totalmente esporádico, a menudo, pues yo qué sé, pues no muy relevante, porque no acaban de... Bueno, la santidad y la veneración está vinculada pues al principio, a la deidad, el origen de todo, como las mujeres somos los que hacemos, los que damos vida, yo qué sé, al final la conclusión es que se asocia con la diosa madre de Catalhoyuk, cuyo miembro flácido y grueso pues simboliza a las mujeres de una cierta edad
inactivas y que les crecían las carnes. Además, el número de figuritas de hombres y animales que han encontrado en Catalhoyuk amplía la posibilidad de la existencia de diferentes ritos en torno a la adoración de hombres de sus contrapartidas zoomórficas. No lo sabemos, son hipótesis. Bueno, espero que os haya gustado Catalhoyuk. Os contaré más asentamientos como el de Jolula y hasta mañana.